Volvió a pegar un salto el dólar blue en la Argentina. Tocó un techo de 420 pesos, luego bajó a 418 pesos y hay tensión en los mercados, Mateo. Claro, en momentos de la tarde ni siquiera había operaciones ante la incertidumbre. Incertidumbre que vamos a buscar una explicación. ¿En qué se ha fundamentado con José Simonella? José, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, José. ¿Qué tal, Mateo y Darío? Un gusto. Bueno, José, queremos saber cómo está cerrando a nivel financiero esta jornada con una nueva escalada del dólar. Si no me equivoco, entre ayer y hoy aumentó 10 pesos el blue. Entre ayer y hoy, y casi 20 pesos, digamos, dependiendo del lugar, desde esta semana. La pregunta acá, Darío, sería: ¿el dólar se acomodó o se despertó luego de este salto nominal, digamos? ¿Queda acá o no? Obviamente que en el caso del blue la causa es la escasa oferta que hay en un mercado que es pequeño y una demanda que está vigorosa, pero también hay que tener en cuenta que los dólares financieros, el MEP y el contado con liqui, también aumentaron, y acá impulsa esto un contexto que tiene muchas situaciones de incertidumbre, ¿no? Como uno siempre dice, cada vez que hay incertidumbre, el dólar es el lugar donde los argentinos se refugian. Las reservas están exhaustas, faltan dólares, digamos, por la sequía, o van a faltar 20.000 millones de dólares por la sequía que le hacen falta a los importadores. Ya hemos ingresado de lleno en el año electoral y esto genera incertidumbre. La inflación le viene ganando al dólar en todo el año 2021, en el año 2022 y en lo que viene del 2023. Porque si bien es cierto que ayer y hoy subieron fuerte, todavía está por debajo de la inflación. El dólar ha subido un 21 y la inflación en esta parte del año lleva entre el 23 y 24, dependiendo, digamos, cuánto nos dé después estos 15 días de abril, ¿no? La tasa de plazo fijo que le venía ganando a la inflación luego de conocerse el índice de marzo, el 7,7 del viernes, quedó por debajo. O sea que en marzo los que tuvieron plazo fijo perdieron contra la inflación y esto seguramente va a obligar, Mateo y Darío, a que el Banco Central el jueves aumente la tasa de interés y finalmente, digamos, la emisión monetaria no cede. Por el contrario, el dólar agro, el dólar soja, implica que el Banco Central compra dólares a 300 a los productores agropecuarios o a las economías, digamos, regionales, y luego lo vende al importador a 217 pesos hoy. Esos 83 pesos lo pone con emisión, que si uno tiene en cuenta las expectativas que tiene el Banco Central de comprar, o el ministro Massa de comprar, estamos hablando de más de 700.000 millones de pesos que van a ir al mercado. Y para cerrar la idea y no volvernos locos a todos los televidentes, digo, hay un candidato que las encuestadoras dicen que viene bien en las encuestas y que está proponiendo la dolarización cuando Argentina no tiene dólares, con lo cual esto hace pensar que el valor del dólar va a subir, más los rumores que se sumaron hoy respecto de esta puja que había entre el jefe de asesores que renunció a la tarde, Antonio Arce, y Massa, que decía que Arce lo reemplazaría Massa. En esta situación, que se vaya Massa generaría realmente un salto del tipo de cambio casi con seguridad. Así que un cóctel, un combo complicado para un momento, digamos, difícil para las reservas argentinas, para las perspectivas y pensando en un año electoral. Bueno, José, es una pregunta difícil la que te voy a hacer porque decís, se despertó el dólar, pero claro, si va acompañando la inflación, debe subir al ritmo de la inflación, debiera mínimamente ser similar y bueno, viene atrasado. Pero, ¿cuál sería un dólar de equilibrio? Digo, es muy difícil trazarlo, sobre todo también estas distintas cotizaciones que el mismo gobierno propone. Pero si hubiera que definir un número, ¿en qué lugar estaría mínimamente el informal o el formal? A ver, los dólares libres y formales que están alrededor también de lo que es el dólar blue, el dólar informal, en 400 y pico de pesos, sería un valor lógico si Argentina tuviera un plan de estabilización y tuviera un gobierno creíble, digamos, y con poder político.
en esta situación donde ya el gobierno está de salida, donde la coalición gobernante no se pone de acuerdo internamente en qué políticas hay que aplicar para combatir la inflación, para mejorar las reservas, respecto al cumplimiento con el fondo, digamos, en relación al gasto público, la verdad que cualquier chispita puede generar un dólar de estrés. ¿Qué es un dólar de estrés? Un dólar de estrés fue, por ejemplo, el dólar que allá por octubre, te acordarás del 2020, si mal no recuerdo, 2020, llegó a 195 pesos. Hoy eso sería algo así como 900, si lo ajustáramos por inflación. O el dólar cuando se fue Bataki y entró Massa, que llegó a lo que hoy sería un dólar de 500 y pico de pesos, ¿no? Entonces digo, el valor del dólar está bien, y si la economía estuviera tranquila y las perspectivas, digamos, y la política acompañara, podría ser. Ahora, si la coalición gobernante no se pone de acuerdo, si el Frente de Todos no tiene candidato todavía, si en Juntos por el Cambio se están peleando y están incluso pensando que se puede terminar romper la coalición, cosa que uno no cree que pase, pero puede llegar a pasar. Si el candidato que dice que va encabezando las encuestas propone dolarizar, dinamitar el Banco Central y hacer una serie de reformas, digamos, muy profundas, cualquier momento de desconfianza, para que vos te des una idea, hay 12 billones de pasivos monetarios. Estos son 3 bases monetarias. Si ese dinero se intranquilizara y decidiera cubrirse con dólar, la dolarización sería muy fuerte y se generaría obviamente una corrida y lo que le llaman siempre una sobrereacción del tipo de cambio como consecuencia del estrés. Esperemos que no pase. Massa ha sido hábil para tratar de que la bomba cambiaria no explote. Creo que lo hemos charlado alguna vez con ustedes dos. Massa le alarga la mecha a la bomba, no la desactiva, pero le alarga la mecha. Esperemos que esto se siga, digamos, sucediendo y que la política, de una vez por todas, digamos, defina sus cuestiones o dirima sus cuestiones sin afectar tanto a la sociedad, porque claramente no tiene la agenda que tiene la gente, ¿no? La gente tiene la preocupación del salario, tiene la preocupación de la inflación, tiene la preocupación de la inseguridad, y la política por ahora tiene la preocupación de las candidaturas. Cualquier chispa puede hacer espiralizar la inflación y aumentar el tipo de cambio. Creo que no va a pasar, pero no hay que descartarlo. José Simonella, muy claro como siempre. Gracias por este contacto con Telefe Noticias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.